¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos desde la ciudad de Morelia, Michoacán. Se ha desatado toda una polémica, toda una discusión acerca de la creación de la Guardia Nacional, aunque esto data desde hace muchos años, pero muchos años. Yo aquí la verdad, lo único que quiero expresar es que yo no estoy de acuerdo en que sean militares, navales y policía federal los que integren una Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque está en contra de la Constitución en este momento. En este momento está en contra de la Constitución y data desde la Constitución de 1857, que después es reafirmada en la de 1917, la Guardia Nacional. Pero para mayor abundamiento, yo le voy a comentar a usted lo siguiente. Para poder crear la Guardia Nacional, así como se está pensando, integrada por militares, que repito, donde han estado los militares, ha habido permanente violación a los derechos humanos y se ha generado más violencia de aquella a la que pretenden combatir. Lo mismo donde han estado la naval, la Armada Nacional, y pues no se diga también lo de la Policía Federal. Y ejemplos tenemos muchos. Ahí está Tlatlaya, está el caso de Ayotzinapa, está lo de Nochixtlán, donde elementos de la Policía Federal masacraron a civiles, entre ellos a profesores, el ejército, aquel asunto de aquellos jóvenes del tecnológico, y hay muchos que yo le podría mencionar lo que pasó en mi estado, aquí en Michoacán, cuando el asunto de Tanato y Econdureo, donde mataron a muchos civiles, la Policía Federal, y también lo que hicieron en Apachingán. Pero mire, crear la Guardia Nacional implica llevar a cabo una serie de modificaciones para darle facultades al presidente de la República para que la cree y él la controle, aunque el aspecto operativo va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Mire, tenían que, por lo pronto, modificar los artículos el 10 o el 10, el 31, el 73, el 76, el 78 y 99, en los que se mencionan las facultades y obligaciones de la Guardia Nacional y que tendrán que modificarse para que sea el presidente quien tenga el control directo de la Guardia Nacional. Fíjese que hay un dato muy interesante que yo no había leído, hasta hace unos días lo leí en uno de los libros que tengo, que a veces pues por ahí se me pasan algunas notas. Esto lo menciono como una referencia. El general Ignacio Zaragoza no era miembro del Ejército Federal, él era miembro de la Guardia Nacional de Puebla, porque es facultad también de los gobernadores participar en el control y en la disciplina y en adecuar al marco jurídico y darle aprovisionamiento en armamento y en muchas cosas a la Guardia Nacional. Quiero hacer referencia al artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que repito, data desde hace muchos años. En el artículo 36, en los comentarios que se hacen, porque tengo las constituciones comentadas, todas aquellas que se han modificado, el párrafo segundo dice: son obligaciones del ciudadano de la República, entre otras cosas, alistarse en la Guardia Nacional. Bueno, de ahí me salto al numeral 15 del artículo, creo que es el 76. Ahorita le digo a usted, téngame tantita paciencia para que no me vaya yo a equivocar y les dé un dato equivocado. Es el 73, que habla de las facultades del Congreso, y en su numeral 15 dice: para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la formen
el nombramiento respectivo de jefes y oficiales y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos. ¿Qué se tendría que hacer aquí para que el presidente tuviera las facultades? Porque aquí son facultades del Poder Legislativo. Pues se tienen que hacer una serie de arreglos a la Constitución, modificar artículos vitales para que ya la Guardia Nacional pues dependa directamente del presidente de la República, hacer modificaciones de fondo. De fondo me refiero a la Carta Magna, la norma suprema que rige la vida de este país, para que sea el presidente de la República quien tenga el control directo, aunque el aspecto operativo, repito, será de la Secretaría de la Defensa Nacional, situación con la que yo no estoy de acuerdo porque yo ya lo dije. Yo apoyé, seguiré apoyando muchas cosas de López Obrador, pero también mi deber es que no me vean como un lambiscón, porque por ahí un buen amigo abogado me dijo, oye, ¿y por qué te quedas callado ahora con este tema de la Guardia Nacional? ¿Por qué te quedas callado? No, no me quedo callado, le dije, déjame buscar información y sustento jurídico para que yo la pueda comentar y no hablar nada más sin sustento. Por eso es que tenía unos días sin llevar a cabo grabación alguna hasta que no me documentara y tener aquí frente a mí las constituciones que han sido reformadas. Y esto viene desde la Constitución de 1857. Y aquí en la del 17, pues ya se establece con mucha precisión qué es la Guardia Nacional. Inclusive se va a tener que reformar para que tenga facultades el titular del Ejecutivo Federal. Se debe de reformar los ordenamientos militares porque se establece en lo que respecta al servicio militar, que pues yo lo llevé a cabo en la edad correspondiente para obtener mi cartilla del Servicio Militar Nacional, que allá después de ahí pasamos a formar parte de las reservas de la Guardia Nacional, pero nada más para que usted tenga una idea. Por eso he dado esta breve explicación, que ya no quiero extenderme demasiado, de todos los artículos que tienen que ser reformados, artículos de la Constitución actual, para que el presidente tenga plenas facultades, y hasta en los ordenamientos militares, el código militar. Yo repito, yo no sabía hasta que en uno de los libros que hace toda una historia de la Guardia Nacional y de la famosa batalla de Puebla, que el general Ignacio Zaragoza era general, pero este nombramiento no se lo había dado ni el Ejecutivo ni el Ejército Nacional Mexicano, el Ejército Federal. Él era integrante de una Guardia Nacional que dependía del gobierno del estado de Puebla, y a raíz de que las fuerzas que él comandaba, que también integraban la Guardia Nacional, al derrotar a los franceses en aquella famosa batalla en 1862, tengo entendido que fue, si es que no se me olvida la fecha, pues él no era militar del ejército, era militar grado dado por el gobierno del estado de Puebla. Así es que Zaragoza, después, claro, al triunfo sobre las fuerzas francesas, el presidente Juárez le da el grado de general del ejército mexicano, pero en un principio él no era integrante del ejército federal, era de la Guardia Nacional. Así es que tendrán que destruir una parte de la Constitución, porque usted sabe, lamentablemente, se gobierna a veces a capricho de quienes ejercen el poder en este país. He leído muchas declaraciones de ese sujeto Hertz Manero, que a mí no me inspira ninguna confianza me inspira el señor Hertz Manero. La propia señora Sánchez Cordero, creo que se llama, ministra de la Corte en retiro, que seguramente goza de una pensión mensual de más de $500,000 de pesos, también hizo declaraciones que no se trata de militarizar al país. Pues yo no entiendo. Entonces, es como decir un sujeto que va a torear
sale en una plaza de toros vestido de torero, con su traje de luces, portando su capotillo de paseo, y dice, y no, no es torero, va vestido de torero, pero no es torero. Qué aberración, qué contradicción. ¿Cómo no se va a militarizar el país? Seamos sensatos. Además, le hacemos un servicio a López Obrador si somos honestos en nuestros comentarios, porque decir que todo lo que él hace está bien y verlo como un semidios, y nosotros, yo en lo personal que voté por él y que lo seguiré apoyando en lo que creo que está bien, y cuando no, también lo criticaré, porque si no seré yo un deshonesto, un sinvergüenza. Me van a decir, entonces tú apoyas ciegamente, como si fuera un dogma, apoyar a López Obrador, haga bien o haga mal las cosas. No será así. Si no había grabado estos días sobre este tema, que este amigo me dijo, oye, ahora, ¿por qué estás tan calladito? No leo ningún comentario sobre la creación de la Guardia Nacional, sobre la forma en que le van a meter mano a una serie de ordenamientos jurídicos del más alto nivel, como la propia Constitución. Ya señalé los numerales que tendrán que ser modificados, también tendrá que ser modificada una serie de reglamentos, y además pues tendrán que participar lo que se llama el constituyente permanente, es decir, las legislaturas de los estados de la República, para modificar la Constitución. Lo van a lograr. ¿Por qué? Pues porque tiene la mayoría en el Congreso Federal y también en las diputaciones de los estados de la República. Así es que, para finalizar, y disculpen ustedes si soy necio, yo no estoy de acuerdo en que sea el ejército mexicano el que siga realizando actividades que le competen a autoridades eminentemente civiles. No importa que por ahí dicen, no, es que van a ser capacitados. Por favor, los militares están preparados para matar. A eso les enseñan, les lavan el cerebro desde que están en las instituciones de formación castrense, llámesele colegio militar, llámesele cualquier institución, escuela superior de guerra, la universidad que tiene el ejército mexicano. Están preparados para defender a México en caso de una invasión. Nosotros afortunadamente somos un país pacífico en ese sentido, sometido a los intereses de los Estados Unidos, de los yanquis. ¿Con quién vamos a pelear? ¿Contra quién nos vamos a enfrentar? Solo que Estados Unidos invada Venezuela y comprometa al gobierno de México a que preste elementos para que vayan a combatir o a pelear o a agredir a un país al que debemos de guardarle respeto, porque en los tratados de derecho internacional en donde está integrado México, está totalmente prohibido que el ejército o las fuerzas navales formen parte de policías preventivos. Pero bueno, pues en este país se ha hecho lo que se les ha pegado la gana. Así es que esperemos que no se haya equivocado López Obrador con esto, porque de él proviene todo. Pues él tiene controlado al Congreso, aunque he leído las entrevistas que le he hecho a proceso a Ricardo Monreal Ávila, quien dice que él no recibe consignas ni del presidente. Señor Ricardo Monreal Ávila, si no soy penitente, no soy peregrino, ustedes no pueden actuar con plena, total y absoluta autonomía. Tienen que estar encadenados, tienen que estar supeditados a los intereses políticos del presidente de la República. Imagínese usted qué pasaría si los legisladores, tanto la Diputación Federal de Morena o los senadores de Morena, no le hicieran caso al presidente, pues sería un desorden, una anarquía. Tienen que estar amalgamados para poder llevar a cabo los proyectos políticos, económicos y sociales de Andrés Manuel López Obrador. Yo ojalá que esto le pueda funcionar. Créanmelo, yo lo veo difícil por las experiencias que ha habido en Argentina, en Chile y en otros países donde el ejército ha abusado, ha atropellado los derechos de la gente. La historia se puede volver a repetir, y aquí ya lo vimos. Aquí en México lo hemos visto desde antes del año de 68, en eventos posteriores, en la época de Felipe Calderón Hinojosa, toda la barbarie que desató en el país al meter al ejército
a combatir a la delincuencia organizada, lo siguió Peña Nieto con ese mismo esquema. Yo no sé si son presionados por los Estados Unidos para que sigan haciendo lo mismo. ¿Y cuáles fueron los resultados? Asesinatos injustos, torturas, una serie de arbitrariedades cometidas por el ejército mexicano, por la naval, por la Policía Federal. Desde luego que las otras corporaciones policíacas de menor jerarquía, como las policías municipales, pues también han estado metidos en una serie de arbitrariedades. Así es que habrá que esperar para saber qué va a suceder con las modificaciones constitucionales, que se van a dar, eso que ni qué, que se van a dar. Pero una cosa es decir, pero además, ¿usted cree que con un curso de capacitación de unos meses ya elementos del ejército mexicano que van a ser los que van a integrar la Guardia Nacional van a cambiar su mentalidad? No, señores, por favor, hay cosas que no se logran más que a través de años, de muchos años. Y además, en este país nunca, ya lo he dicho en ocasiones anteriores, se ha sometido a la justicia a militares de alto rango. Y cuando esto ha sido, es por venganzas entre ellos, por disputas en el ejército. Y si no, les sugiero que lea usted aquel libro famoso de Martín Luis Guzmán que se llama La sombra del caudillo, que siempre se lo recomiendo, léanlo. No sé si esté agotado, todavía exista, pero es un libro estupendo donde narra aquel asesinato del general Serrano, quien fuera secretario de la Defensa Nacional y quiso ser candidato a la presidencia de la República. No le convenía ni a Calles ni a Obregón, por eso fue asesinado por militares, por sus pares, no por civiles, por sus pares. Así es que yo desconfío mucho de una Guardia Nacional que, como la Constitución lo dice, debe de ser integrada por civiles, pero aquí están los militares, que también eso está pactado en acuerdos internacionales. Ya la ONU ha enviado escritos y lo ha hecho público, que no está de acuerdo en que se forme una Guardia Nacional con militares. Y como siempre, mis respetos, le deseo éxito a López Obrador, porque si esto fracasa, también yo lo diré, ojalá no empecemos a ver brotes de violencia en los lugares en donde esté presente esta Guardia Nacional, que en realidad pues son los militares ya totalmente facultados para hacer una serie de funciones que le competen a los civiles. Yo no sé si la Guardia Nacional vaya a controlar a las agencias del Ministerio Público. Yo no sé qué vaya a suceder. Yo veo con muy malos principios esta situación y, como siempre, mis respetos.